Hola chicos y chicas, un saludo cordial de parte de Yuri Berríos. Lo que es hoy vamos a hablar sobre los métodos de diagnósticos por imagen que nos permitirá hacer un estudio del sistema musculoesquelético. Para ello haremos un abordaje superficial sobre las características y principios físicos de cada una de ellas, además de las limitaciones y las utilidades que ellas poseen. Importante recordar, chicos, que cuando nosotros hagamos el estudio del sistema musculoesquelético, estos van a tener una representación en la imagen dependiendo, aparte de las características propias de los métodos diagnósticos, también va a depender de la estructura a la cual se va a estudiar. Por lo tanto, hay que entender de que el sistema musculoesquelético está formado por un subconjunto de órganos y tejidos, como por ejemplo el sistema óseo, ligamentos, tendones, músculos, tejidos conectivos y también vasos y nervios. Por un lado, el esqueleto humano, que está constituido principalmente por su unidad funcional que son los huesos, posee distintas funciones, como por ejemplo la protección, el sostén, el movimiento y también, por ejemplo, en el caso del oído, la traducción del sonido. También tiene funciones metabólicas como por ejemplo el almacenamiento de minerales, desintoxicación y en algunas funciones endocrinas. Pero yo creo que aparte de esas funciones de sostén, una de las características que posee el sistema musculoesquelético es que también tiene funciones hematopoyéticas, tomando en consideración que está constituido por una médula ósea roja, que es la que constituye las células sanguíneas. El hueso está constituido por el tejido óseo, que desde el punto de vista químico está conformado principalmente de agua en baja cantidad, aproximadamente un 25%, minerales como el fosfato y carbonato de calcio y también como el colágeno. Aquí tenemos entonces un esquema macroscópico de un hueso largo y vemos que en su eje longitudinal tenemos unas áreas con distinta estructuración histológica. En los extremos encontramos las epífisis y en el centro o cuerpo encontramos la diáfisis. La diáfisis y la epífisis están divididas por una línea osificada que es la línea epifisiaria. Recordemos que en los más pequeños esta línea está constituida principalmente por el cartílago de crecimiento y la transición que existe desde ese cartílago de crecimiento hacia la diáfisis se le recibe como el nombre de metáfisis. Ahora, en el eje transversal podemos ver de que la podemos clasificar en dos tipos. Una en las regiones distales y otra en las regiones más centrales. En las regiones distales podemos encontrar de afuera hacia adentro esa estructura celeste que esquematizada corresponde al cartílago hialino, porque recuerden de que los huesos articulan entre sí, y debajo de él encontramos hueso compacto denso. Por lo tanto, siempre en las periferias vamos a encontrar mayor densidad. Desde el hueso compacto hacia el interior encontramos lo que es el hueso esponjoso, un hueso más trabeculado y que en su exterior existen unos espacios por donde podemos encontrar médula. En la diáfisis, en el plano transversal, desde afuera hacia adentro, encontramos el periósteo, el hueso compacto, trabeculación ósea y después inmediatamente encontramos lo que es la médula, que en su interior puede estar constituida por médula roja y amarilla dependiendo de la etapa etaria. Por lo tanto, como podemos apreciar, el hueso en su interior sostiene un tejido que es la médula ósea. La médula ósea en su interior posee células especializadas para la producción de células sanguíneas, que son las células madre hematopoyéticas pluripotenciales. Por lo tanto, de estas células se pueden derivar los eritrocitos o las células del sistema linfático. Esta constitución va a depender del componente celular que posea la médula. Tenemos la médula roja, que está constituida principalmente por estas células hematopoyéticas, y las células que conforman, ¿cierto?, la médula amarilla, que principalmente son adipocitos. En este esquema, por ejemplo, podemos ver cómo es la evolución del recambio de la médula ósea. Por ejemplo, en la etapa de recién nacido predomina lo que es la médula roja, y a medida que te vas haciendo cada vez más viejito, tu componente principal es la médula amarilla, ¿ya? Otros tejidos que podemos encontrar también son los constituidos por el tejido conectivo, principalmente lo que es el cartílago hialino y los fibrocartílagos. El cartílago hialino lo vamos a encontrar principalmente en los espacios articulares, como por ejemplo la articulación de la rodilla, la cadera o el hombro.
Y los fibrocartílagos los vamos a encontrar específicamente también en las articulaciones y en la columna vertebral. ¿Cuál es la principal característica de esto? Es que el cartílago hialino está constituido por componentes acuosos, tiene más agua que el fibrocartílago. Por lo tanto, este pequeño dato es importante principalmente para la resonancia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en algunas secuencias el cartílago hialino se va a ver hiperintenso y en uno se va a ver sin señal, y eso se debe principalmente por su composición histológica, que es hidroxiapatita y agua, y por lo tanto el fibrocartílago también va a tener una representación característica que siempre nos va a dar señal en resonancia, y eso se debe porque carece de componente acuoso. Otras estructuras también que encontramos son los músculos y el tejido adiposo. Esto es importante y recalcar de que los músculos están constituidos por un tejido conectivo bastante rígido, principalmente por los filamentos de actina y miosina. Pero también en su interior encontramos, por ejemplo, en este corte transversal histológico, que también tienen bastante contenido acuoso. Por lo tanto, eso también va a provocar de que tenga distintas representaciones en las imágenes de resonancia. Y recordar, ¿cierto?, de que en las partes blandas nosotros encontramos abundante tejido adiposo. Otro elemento importante a destacar, ¿cierto?, es que podemos encontrar otros tejidos, como por ejemplo las aponeurosis, los tendones y ligamentos, que es este tejido conectivo más denso y que su característica especial es que también tienen baja abundancia de agua. Por lo tanto, en resonancia magnética se va a representar, ¿cierto?, como si no tuvieran señal. Por lo tanto, ¿por qué es importante saber por qué está constituido el sistema musculoesquelético? Es porque, como indiqué inicialmente, la representación en la imagen no solamente va a estar determinada por el método de diagnóstico, sino que también va a estar determinada por la estructura histológica y química que componen el tejido del sistema musculoesquelético. Vimos, por ejemplo, de que las aponeurosis y ligamentos tienen baja escasez de agua y que, por ejemplo, dentro de la estructura ósea tenemos distintos tejidos como hueso esponjoso y hueso compacto. Es importante repasar esto, chicos, porque con esto, cuando veamos una imagen, va a ser mucho más fácil entender por qué tienen ese color tan determinante en una radiografía, en un escáner o en una resonancia. Ahora vamos a hablar de los métodos de diagnóstico. El primer método de diagnóstico los vamos a caracterizar dependiendo de la fuente. El primero de ellos van a ser los que están constituidos por los rayos X. Entre ellos tenemos lo que son la radiología convencional o la radiografía. Por otro lado, la tomografía computada. También la podemos clasificar por sus componentes de que su fuente es un campo magnético, y entre ellas vamos a tener la resonancia magnética. También si tienen una fuente energética donde el elemento formador de imagen es el sonido, que es la ecotomografía, y por otro, que ocupen la radioactividad como elemento de visualización de imagen, como son los exámenes de medicina nuclear, en este caso del sistema musculoesquelético y el cintigrama óseo. Por lo tanto, vamos a comenzar a definir el primer método de diagnóstico, que es la radiografía. La radiografía tiene ventajas. Primero, porque es de fácil acceso desde el punto de vista económico comparado con los métodos de diagnóstico por imagen. Es más barato y aparte arroja bastante información. En la actualidad, yo creo que se ha subestimado el uso de la radiografía porque está la resonancia y el escáner. Pero hay que recordar, por ejemplo, que la resonancia es más cara y que la tomografía computada produce mayor dosis de radiación. Por lo tanto, no hay que menospreciar la radiografía y que aporta mucha información principalmente en las patologías traumáticas y también en las patologías tumorales. La radiografía es un examen de radiodiagnóstico que utiliza rayos X y en función de la interacción de estos rayos X con la materia puede quedar plasmada en una placa radiográfica. ¿En qué consiste este examen? Tenemos un tubo de rayos X que en su interior podemos encontrar un cátodo y un ánodo. En ese cátodo de carga negativa, por la cantidad de electrones que se generan en el filamento cuando se le hace circular una corriente, viajan hacia el ánodo colisionando los electrones con el blanco. Esa colisión provoca de que este electrón
se frene, y esa frenada de la energía cinética provoca la formación de radiación en dos tipos, que puede ser el característico y el de frenado. Esta radiación entonces, que se emana para todos lados, sale por una copa de enfoque, o llamado también colimador, y de esa manera, al salir la reacción, ¿cierto?, va a quedar plasmada en una placa radiográfica. Y en esa placa radiográfica lo que vamos a observar van a ser distintas tonalidades de grises que van desde el negro hacia el blanco. La tonalidad de grises va a depender exclusivamente de las características del material y, como veremos, del coeficiente de atenuación. Por ejemplo, ahora ya vimos cómo se formaban los rayos X y vemos que, ¿cierto?, estos atravesaban el brazo y formaban, ¿cierto?, la radiografía por la interacción del fotón de rayo X con el detector de imagen, que puede ser convencional o digital. Pero ¿cómo se provoca esta interacción? Primero, tenemos la posibilidad de que nuestro fotón no interactúe con la materia. Eso provocaría de que la cantidad de radiación que nosotros emitimos al no interactuar con la materia siga de largo e interactúe simplemente con nuestro receptor de imagen. También tenemos la posibilidad de que este fotón de rayo X interactúe medianamente con la materia, provocando de que esta de radiación se disperse, generando lo que se llama el efecto Compton, que después lo profundizarán, ¿cierto?, en el ramo de técnica radiológica. Y por lo tanto va a pasar menor cantidad de radiación. También existe la posibilidad de que el rayo X sea absorbido completamente, y cuando es absorbido completamente no llega ninguna cantidad de radiación hacia el receptor de imagen, provocando entonces que, debido a estas formas de interacción de la materia, sin mencionar que también existe la posibilidad de una dispersión, que es la dispersión clásica o la producción de pares, pero eso se necesita mayor energía del fotón. Por lo tanto, volviendo al tema del receptor de imagen, nos damos cuenta de que, dependiendo de la interacción con la materia, ¿cierto?, van a llegar menor o mayor cantidad de radiación a la placa, provocando, ¿cierto?, distintos efectos en los receptores. Por lo tanto, podemos medir en el punto A que el receptor de imagen llegó mucha radiación, en el punto B llegó mediana radiación y en el punto C no llegó radiación. Y es por eso que, en función de la cantidad de radiación que llega a un receptor de imagen, vamos a obtener una imagen en distintos colores, que van desde el blanco hacia el negro, que se le conoce como la escala de gris. Como habíamos indicado, en la parte blanca es indicativo de que no llegó radiación al receptor de imagen, y el color negro hace referencia a que llegó mucha radiación. Por lo tanto, podemos clasificar los materiales en una radiografía en dos tipos: los radiopacos, que son los que tienen la posibilidad de absorber los rayos X, por lo tanto se van a ver de color blanco en la imagen o con mayor densidad óptica. Y también vamos a conocer las estructuras que son radiolúcidas, que tienen mayor capacidad de absorción de rayos X, por lo tanto va a provocar un color negro en la imagen o más radio, con una densidad óptica más elevada. Ahora bien, ¿de qué depende esta característica de que sean radiolúcidos o radiopacos? Dependen de la conformación del material. Y esa conformación del material le va a dar una característica frente a la radiación, que va a tener la posibilidad de atenuar la radiación. Esta capacidad de atenuar la radiación va a estar determinada por la densidad, por el número atómico y por el grosor. ¿Por qué la densidad? Mientras más gruesa, mientras más densa sea una estructura, mayor posibilidad tiene de absorber los rayos X. Mientras mayor sea su número atómico, mayor posibilidades va a tener de absorber rayos X, y lo mismo va a ocurrir si es más gruesa. Por lo tanto, vamos a analizar un poco de qué se trata este fenómeno de la atenuación. Ahora analicemos un poco este fenómeno de la atenuación. Imaginemos que tenemos un cuerpo con una densidad determinada y conocemos la cantidad de radiación que está incidiendo sobre este cuerpo. Le damos la radiación, ¿cierto? Se generan estos fenómenos de dispersión clásica, Compton y fotoeléctrico, y después sale menor cantidad de radiación. Por lo tanto, va a ocurrir una disminución de la radiación en función de la densidad del material
y del coeficiente de atenuación lineal, que como vemos en este cuadro inferior derecho, el que tiene mayor coeficiente de atenuación es el hueso, por lo tanto es la estructura que va a salir más blanca, sin desmerecer a los medios de contraste y a los metales, y el aire, que tiene menor coeficiente de atenuación, ¿cierto? Por lo tanto, esta imagen va a salir de color más negrito. Por lo tanto, en función de esta capacidad de atenuación de la materia, en una radiografía podemos identificar 5 densidades básicas. La que tiene un aspecto más radiolúcido, que es el aire, lo sigue la grasa, y es importante recordar esto porque siempre genera confusión. La grasa tiene menor coeficiente de atenuación que el agua o el tejido blando, por lo tanto, el músculo o los lugares donde existen contenido líquido, como por ejemplo la vejiga, se van a ver más radioopacas que la grasa. También tenemos las estructuras óseas o que tengan contenido mineral, como las calcificaciones, y por último, la más radioopaca, la que posee mayor coeficiente de atenuación, es el metal o también los medios de contraste, debido principalmente por su alto número atómico y por su alta densidad. En esta radiografía podemos observar lo que veníamos hablando anteriormente de los distintos colores o las distintas densidades que podemos ver en una imagen. La más negrita, que son las estructuras radiolúcidas que no interaccionan con la radiación, y las estructuras que tienen mayor radioopacidad, que son, ¿cierto?, las que se representan con color más clarito. La primera estructura mencionada importante es el aire. Fíjense, todas las estructuras que estén al exterior del cuerpo humano se van a ver siempre de color más oscuro, debido a que tiene componente aéreo. También podemos encontrar aire dentro de las cavidades del cuerpo, como por ejemplo aire en la cavidad abdominal, aire en las articulaciones, como en este caso nos ocurre. También es importante destacar estas líneas, que como habíamos dicho anteriormente, la grasa posee un coeficiente de atenuación menor que el agua. Por lo tanto, se van a ver bandas más oscuras, que son las bandas grasas, y que por ejemplo te permiten delimitar estructuras. Fíjense esa banda de color más negrita, o sea, más radiolúcida, y que divide, por ejemplo, los componentes grasos de la pelvis y el componente, ¿cierto?, hídrico de la vejiga. Hablando de ello mismo, fíjense cómo va aumentando la densidad en el caso del agua, ¿cierto? De la vejiga se veía más clarita que la grasa, y también las estructuras musculares, como por ejemplo en este caso los músculos abductores, o en el caso que no se ve aquí porque eso lógicamente son una suposición de estructuras, el pectíneo. Y por ejemplo aquí también está marcado lo que es la musculatura del glúteo, viendo también esta línea grasa. Por último, es importante también destacar la densidad mineral ósea, y como habíamos indicado, ¿cierto?, el hueso tiene distinta morfología macroscópica, y que siempre las periferias van a estar constituidas por este componente más compacto, que es el hueso compacto, y que tiene mayor densidad debido a su alto componente mineral, y la estructura interna, que está conformada principalmente por este hueso esponjoso y que está formado por una trabeculación y grasa. Por lo tanto, si se dan cuenta, en el mismo hueso existen diferencias en las densidades. En esta radiografía de mano, por ejemplo, podemos identificar que existe un elemento más radioopaco, incluso, que el mismo hueso, y que se debe a un elemento metálico. Otra cuestión que también podemos hacer es introducir, por ejemplo, medios de contraste a las articulaciones, mediante el examen que se llama la artrografía. Y si se dan cuenta, el líquido que se introdujo en la articulación tiene mayor densidad que el hueso. Y eso se debe porque el componente líquido que se introduce, llamado medio de contraste, tiene un número atómico elevado. Y eso provoca que se genere una mayor atenuación de la radiación. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de una radiografía? Yo creo que uno de los inconvenientes más grandes que tiene la radiografía es la superposición de estructuras. Por lo tanto, eso provoca de que muchas veces se oculten, ¿cierto?, regiones debido a este fenómeno de superposición. Fíjense, aquí tenemos una radiografía de rodilla frontal lateral de un niño, porque se observan, ¿cierto?, esas líneas de menor
densidad, que corresponden a las placas de crecimiento, y tenemos una visión de frente y una visión ortogonal de lado. Fíjense, por ejemplo, que esta estructura está superpuesta con esta estructura más marcada. Anatómicamente esto corresponde a la rótula y esto corresponde a lo que es el extremo distal del fémur. Fíjense que si yo, para poder desproyectar esta estructura, lo que tendría que hacer es tomar una visión ortogonal de ella, o sea, una visión de lado. Y fíjense de que efectivamente podemos visualizar la rótula sin superposición del extremo distal del fémur. ¿Cómo se genera o por qué se provoca este fenómeno? Recordemos un poco cómo era la interacción de la radiación con la materia. Fíjense que tenemos un volumen y tenemos este cilindro y esta estrellita. La estamos mirando de lado. Por lo tanto, una está delante de la otra. En una visión superior nos vamos a dar cuenta de que si yo emano la radiación va a interactuar tanto con el cilindro como también con la estrellita. Por lo tanto, puede generar un efecto fotoeléctrico y Compton acá, y la cantidad de radiación que salió nuevamente va a interaccionar con esto. Por lo tanto, lo que está provocando en esta zona es una sumatoria de densidades. Y al provocarse la sumatoria de densidades, lo que se va a extrapolar en la placa radiográfica va a ser la superposición de estas dos estructuras. Ahora bien, imagínense que vamos a tomar la radiografía de lado ahora. Estamos mirando nuevamente la visión lateral y fíjense de que se sigue manteniendo ahora el cilindro, ¿cierto?, delante de la estrellita. Pero como estamos mirándola de lado, no la estamos mirando delante de una de otra, sino que la estamos mirando contiguas. Y si la estamos mirando ahora, por ejemplo, la visión superior, vamos a ver de que no existe superposición, debido a que la interacción de la radiación se va a dar con el cilindro por un lado y se va a dar con la estrellita por otro lado. Por lo tanto, en la placa radiográfica se va a manifestar, ¿cierto?, la interacción de la radiación dependiendo con la estructura con la cual interactúa. Por ello, con respecto a este fenómeno de superposición de estructuras o la representación planar o bidimensional de una estructura anatómica, nos vamos a encontrar con dos cosas. Primero, que vamos a encontrar, por ejemplo, que vean áreas de mayor densidad, por ejemplo, la cabeza del peroné con la parte lateral de la tibia, y que como que se viera como si fuera mayor la densidad. Esa densidad aumentada simplemente se ve por la superposición de estructuras. O como por ejemplo, en este caso, vemos que en esta región exista mayor densidad del hueso. Eso no quiere decir que exista un proceso patológico en ese lugar, sino que puede existir una estructura anatómica normal que se esté superponiendo en ese lugar. Por eso siempre es importante, y eso es que dentro de sus cabezas, que como mínimo existan dos proyecciones ortogonales. ¿Para qué? Para desproyectar la estructura que está superpuesta. Por ejemplo, en este caso, si nos damos cuenta, la rótula está, ¿cierto?, superpuesta con la parte de la metáfisis o el extremo distal de la diáfisis del fémur, y que cuando le tomamos nuestra proyección ortogonal, esta estructura se desproyecta y deja libre la articulación, ¿ya? Además, de esta manera, con la proyección ortogonal, nosotros tenemos una visión más volumétrica de las estructuras estudiadas. Ahora bien, si nosotros no logramos desproyectar la estructura con dos proyecciones ortogonales, se pueden adicionar ciertas proyecciones especiales con angulaciones específicas del tubo de rayos X. Bueno, chiquillos, hemos dado finalización a esta primera parte de introducción a los métodos diagnósticos. Falta la segunda parte de rayo, que es lo que tenemos que visualizar en una radiografía y cuáles son, ¿cierto?, los aportes que genera este método diagnóstico, que podemos valorar, ¿ya? Así que no se despeguen, sigan el siguiente video.